Bueno, pues muy buenos días y gracias por vuestra asistencia, queridos matrimonios. La gente que nos sigue desde casa, bueno, ya se irán incorporando y les iremos también dando entradas. Vamos a empezar esta jornada pues poniendo nuestras personas, toda nuestra Iglesia de Navarra y de modo especial nuestras familias, nuestros matrimonios, en manos de la Sagrada Familia, de Jesús, de José en este año jubilar y de María. Os invito a que hagamos conjuntamente esta oración a San José, que es del Papa Francisco, en el documento ese que nos ha regalado en este año jubilar de Patris Corde. Decimos todos: Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues lo dicho, bienvenidos a esta primera jornada de este itinerario que presentamos allá por noviembre de formación y, decíamos, de comunión de agentes de pastoral familiar. ¿Qué pretendíamos qué pretendemos desde la delegación, ¿no? Pues es salir en encuentro a las familias, salir en encuentro de matrimonios, muchos de los cuales ya estáis vosotros implicados en la pastoral familiar, en movimientos, en grupos, colaborando en vuestras parroquias, en cursillos prematrimoniales. La idea es crear, pues eso, una red de familias, de matrimonios evangelizados y evangelizadores. Matrimonios, familias evangelizadas al servicio de la Iglesia para evangelizar, para llegar a otras familias, ¿no? Y anunciar, pues, al Señor y la buena nueva, pues, a tantos hombres, ¿no? Que desconociendo, pues, esa maravilla, en muchos casos, pues sufren, ¿no? Y no saben ni siquiera, pues, vivir, pues, esa vocación tan grande a la que han sido llamados. Un itinerario, ¿no? que consta, pues eso, en una jornada cada trimestre, un sábado. Es verdad que ahora estamos con todo el rollo este de la pandemia, pero nosotros lo que soñábamos era, pues, un sábado al trimestre donde no solo pudiésemos recibir alimento o formación, sino que pudiésemos también compartir la fe, compartir un rato de oración, compartir la Eucaristía y también que pudiésemos también compartir la mesa, ¿no? Hoy es verdad que se nos permite aquí en el seminario, aquellos que queramos nos podemos quedar a comer, pero bueno, todo con más restricciones, ¿no? Y sí que terminaremos la jornada de hoy con la Eucaristía. Entonces, este itinerario, si Dios quiere, nos llevará hasta mayo del 2022, ¿no? Donde habremos dado una vuelta, de alguna manera, a todos los aspectos fundamentales de la pastoral familiar y tenemos como guía o hilo conductor, pues, el último documento de la Iglesia sobre la familia, que es el Amoris Laetitia, del Papa Francisco. Empezamos esta jornada con este primer módulo que hemos llamado, ¿no?, espiritualidad conyugal y matrimonial. Dice el Papa Francisco, ¿no?, en la Amoris Laetitia, que habiendo una única vocación, ¿no?, común que hemos recibido todos los cristianos por el bautismo, que es la vocación a la santidad, a la llamada universal a la santidad, ¿no?, a la plenitud del amor, dice que es verdad que la caridad adquiere matices diferentes según el estado al cual uno haya sido llamado. Es decir, que hay una espiritualidad o un camino concreto, pues, dentro de la vida familiar, de la vida matrimonial, ¿no? Y el Papa ahí, la Amoris Laetitia, se remite a otro documento del Concilio Vaticano II sobre la espiritualidad de los seglares, donde dice: esta espiritualidad seglar debe recabar su nota característica del estado del matrimonio y la familia. Ni las preocupaciones familiares ni los demás negocios temporales deben ser ajenos a esta forma de espiritualidad seglar. Según el aviso del apóstol San Pablo: todo cuanto hacéis, de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre
por Él. Bueno, pues entonces, para esta jornada de espiritualidad, ¿no?, que es el comienzo de este itinerario, vamos a tener 4 sesiones, ¿no? Seguro que hay muchísimos más temas, pero bueno, pues vamos a empezar, vamos a intentar empezar por algo, ¿no? Entonces, la primera sesión, a cargo de, que ahora os presentaré, de Mari Carmen y de Robert, sobre la espiritualidad, la comunión o la comunidad conyugal, la comunidad familiar como camino verdadero, ¿no?, de santidad. Va a ser como un pórtico de entrada a la jornada. Una segunda sesión un poco más testimonial, donde hemos invitado pues, al conciliario de equipo de Nuestra Señora, a Antonio López, que junto con 2 matrimonios darán testimonio pues, de la oración conyugal, ¿no? La oración aterrizada pues, a la vivencia del matrimonio. Terminaremos la mañana con doña Carmen Álvarez. Esta es teóloga de la Facultad de San Dámaso de Madrid. Ella es especialista en toda la teología del cuerpo y sobre todo, ella ha estudiado la relación entre la Eucaristía y la teología del cuerpo, la Eucaristía también y la vida conyugal. Y queremos eso, ¿no?, iluminar esta mañana nuestra participación en la Eucaristía, lo que celebramos en la Eucaristía, cómo eso ilumina pues, la vida matrimonial, la vida conyugal, cómo en el fondo pues, todo brota ahí, ¿no?, de la Eucaristía. Y luego por la tarde contaremos con el testimonio de un italiano, Emanuele Scotti, para hablar del tema del misterio pascual, ¿no? El misterio pascual que atraviesa o que está llamado pues, a atravesar la vida de todo cristiano y cómo se vive en la vida matrimonial y la vida conyugal, ¿no? El misterio de la cruz, el misterio de la resurrección. Pues os paso aquí a presentar a nuestros primeros invitados. Seguro que muchos los conocéis, son veteranos, llevan más de 30 años pues, como agentes de pastoral familiar. Propiamente ellos pertenecen a un movimiento familiar cristiano, ¿no?, que es un movimiento pues está esparcido por todo el mundo. Incluso Mari Carmen y Robert han sido responsables en un momento dado de la Federación de Grupos de Movimiento Familiar Cristiano de Europa. Ahora son responsables de la zona norte, creo, de aquí de España, ¿no? Ellos son diocesanos de aquí de nuestra tierra, están metidos ahí en su parroquia del Corazón de Jesús. Y fijaos, ¿no?, ellos tienen fruto pues, de toda su experiencia. Sacaron, no sé hace cuánto tiempo, estaba buscando la fecha. 2018. De 2018 sacaron este libro, ¿no?, Una espiritualidad conyugal y familiar para los tiempos actuales, ¿no? Gracias por vuestra presencia. Ellos nos van a hablar un poco pues, de la meta, ¿no?, pues, la santidad, el camino a recorrer y también pues, las dificultades que puede haber en ese camino. Entonces, vamos a ver si podemos compartir. ¿Comparto ya las diapositivas? Sí, por favor. Para dejarlo, porque sí. luego lo moveré yo. Sí, como ahí. Luego lo hablaré yo. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí hoy con vosotros. Y ante todo, pues dar las gracias a Don Miguel por habernos invitado para hablar de... Bueno, realmente son 2 temas en un solo tema, porque vamos a hablar por una parte de la comunión familiar y conyugal, las 2 conjuntamente, que daría mucho de qué hablar, las 2 cosas, la comunión familiar y conyugal. Y por otra parte es el tema de la santificación. Bueno, creo que no conocéis, pues ya más con este acento yanqui es difícil que nadie me conozca, ¿no? Pero me vine a Navarra a casarme con una buena mujer navarra de Arroni, de Sopicona, y pues hemos ido construyendo un matrimonio largo, 46 años. Entonces lo que vamos a hablar hoy, pues, es nuestra vivencia, lo que nosotros hemos vivido y lo que hemos ido construyendo a lo largo de 46 años.
Para empezar, puedo decir que preparar esta charla ha sido una experiencia gozosa para nosotros, porque cada uno de nosotros hemos preparado su aportación aparte y luego y al ponerlo todo en común nos hemos dado cuenta de que coincidimos en muchísimas cosas, lo cual es una alegría, ¿no? Entonces, da gusto ver que a lo largo de estos 46 años hemos ido construyendo no solamente un proyecto conyugal de convivencia humana, de hombre y mujer, sino también una comunión espiritual, que luego iremos entrando en detalle, porque creemos que hoy día más que nunca es importante que en la familia haya una comunión espiritual, primero conyugal y luego familiar. Y para deciros que aunque somos de culturas muy diferentes, de idiomas muy diferentes y somos muy diferentes en muchas cosas. Y lo que nos ha unido, sobre todo, es la fe. Es fundamental. Entonces, como he dicho antes, la comunión espiritual ha sido clave en nuestra relación conyugal y la ha enriquecido enormemente. Yo no imagino nuestro matrimonio hoy sin el aspecto espiritual. Entonces, voy a comentar hoy lo que hemos vivido a lo largo de estos 46 años de matrimonio, fruto de esta comunión espiritual. Ha sido 3 hijos, 4 nietas y 3 libros. Don Miguel ha comentado uno. Nosotros tenemos 2 más, uno que es la vocación de abuelos. Ya cuando llegamos a ser abuelos, tenemos que dar buenos consejos a los abuelos, ¿no? Y luego otro libro que Familias en situaciones difíciles, un abrazo desde la iglesia, que nos anticipamos al mismísimo Papa, porque 2 años después de sacar esto, convocó el sínodo sobre la familia. Así, de alguna forma, el Espíritu Santo nos inspiró primero a nosotros y luego al Papa. No quiero quitar nada al Papa, el Espíritu Santo se mueve donde quiere, pero nosotros podemos jactarnos un poco de habernos anticipado al mismísimo Papa, ¿no? Entonces, y como ves, hemos sacado el máximo provecho de esa comunión espiritual. 3 hijos, 4 nietas y 3 libros. Y ahora estamos trabajando en nuestro 4º libro, que nos hace mucha ilusión, que es La familia, la acción social y la evangelización, ¿no? De hecho, este libro, no voy a hablar más del libro, casi no voy a hablar más. Este es un desarrollo del capítulo 9 del Amoris Laetitia. Nos había parecido que el Papa se había quedado un poco corto en el capítulo 9 del Amoris Laetitia sobre la espiritualidad, y entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, pues lo hemos completado. Muy bien. Quiero decir ante todo que yo todo lo he logrado como esposo, como padre, como cristiano, ha sido gracias a esa comunión espiritual en la que Mari Carmen ha sido clave, además del Espíritu Santo, ¿no? Es la fuerza que Dios le ha actuado en mí. Y os puedo decir como experiencia de 46 años que no debemos subestimar la gracia de Dios que recibimos a través del sacramento del matrimonio. Hay muchos esposos que piensan que el matrimonio empezó y acabó en el día de la boda. Lo que nosotros hemos comprobado que gracias al sacramento del matrimonio estamos recibiendo la gracia y la ayuda de Dios para seguir adelante. Para mí, nosotros solemos hablar del matrimonio como sacramento, como fuente de gracia permanente a los esposos, y relación conyugal es cómo nos relacionamos. Entonces, bien, yo voy a hablar primero de mi vivencia. Mari Carmen luego hablará un poco de la suya. Y estas reflexiones también son fruto de los 15 años que vamos como miembros del Movimiento Familiar Cristiano. Bien, vamos a empezar. Voy a poner el resto de la ponencia o la charla. Lo tenéis ahí en la pantalla y voy leyéndolo y comentándolo. Vamos a empezar con la comunión familiar. La comunión familiar tiene 2 vertientes, la vertiente humana y la espiritual. La comunión familiar en su aspecto humano se fundamenta en el amor, la comprensión mutua y el perdón. Son fundamentales. El amor que hemos cultivado en la familia es el mejor sustento de esta comunión humana entre sus miembros, que son consanguíneos y comparten unos orígenes, una historia y vivencias comunes. Esa comunión humana la vamos construyendo todas las familias, es fundamental, es un proyecto para toda la familia, para toda la vida, algo que tenemos que ir fomentando constantemente, ¿no? Y es la mejor garantía de la felicidad en la familia. Donde no hay comunión, hay enfrentamientos, hay distensiones, hay discusiones, etc. Entonces, todas las familias tenemos un sinfín de recuerdos
que se componen de alegrías y tristezas, logros y contratiempos. La sociedad familiar se ha forjado momentos de dificultades. Descubrimos facetas de nuestros familiares que los demás desconocen. Esa es la riqueza de la familia. Es que no. Es este. Esta es la segunda diapositiva, ¿no? Sí. ¿Es aquí? Todavía no funciona. Vale. Bueno, podemos decir que el hogar, por tanto, es un lugar privilegiado donde los miembros de la familia pueden compartir sus intimidades. Hay gustos y aficiones comunes que disfrutamos todos. Los padres inculcamos valores y virtudes cristianas en el calor del hogar que permite a los hijos desarrollar sus propios proyectos de vida, que les permite madurar en lo humano espiritual y alcanzar el máximo desarrollo personal. Hasta elaboramos un lenguaje propio en la familia que muchas veces resulta incomprensible para las personas que son ajenas al núcleo familiar. La comunión familiar es algo que es preciso forjar desde que nuestros hijos son pequeños, para que se vayan desarrollando a lo largo de los años, para que esta comunión familiar sea capaz de afrontar los numerosos retos que van a surgir en el hogar. Lógicamente, este proyecto de comunión familiar tiene que ir adaptándose a las nuevas circunstancias. Nosotros hemos vivido en nuestra familia, pues, lógicamente los hijos se van haciendo mayores, pasan por diferentes etapas y entonces esta comunión va pasando, lógicamente, por nuevas situaciones que tenemos que saber afrontar. Está claro que todos los padres nos esforzamos por crear un ambiente propicio para la comunión familiar. Yo diría que se trata de uno de los retos más importantes que afrontamos los padres, porque sin un auténtico espíritu de comunión entre los miembros de la familia, entre los esposos y entre ellos y sus hijos, resulta muy difícil que puedan crecer el amor, la comprensión mutua, el perdón y la alegría en el hogar. Además, el ritmo acelerado de la vida actual dificulta el proceso de forjar y sostener esa comunión. Está claro. Por otra parte, el individualismo, el materialismo y el hedonismo es el placer por el placer, también puede romper la comunión familiar. La vida familiar está siempre cambiando a medida que los hijos se van haciendo mayores. Nuevas situaciones planteadas por los estudios de los hijos, la adolescencia y los noviazgos, entre otros, a veces generan fuertes tensiones en el hogar. La comunión familiar es una gran riqueza que hemos de cuidar y valorar. Y luego, yo he comentado, eso es mi mayor anhelo. Yo he comentado muchas veces a Mari Carmen que mi máximo deseo
es que nuestros hijos sigan unidos en una fuerte relación de comunión después de que nosotros hayamos muerto. Es decir, cuando Mari Carmen y yo no estamos ya para mantener unidos a los hijos, pues para mí es muy importante, y siempre se lo digo a los 3 hijos cuando los veo, por favor, chicos, mantenerlos unidos. No os vayáis separando después de que nosotros hayamos pasado a otra vida, ¿no? Voy a dar entrada a más gente, ¿vale? Muy bien. Muy bien. Menos mal que tenemos un buen técnico aquí, ¿sí, no? No, es que tiene que dar paso a la gente que está conectando. Ya está, Robert. No, sí. Sí. Creo que es. Bueno, vamos a pasar a la vertiente espiritual de la comunión familiar, ¿no? La comunión humana propia de todas las familias, aunque no sean cristianas, es el punto de partida de la otra vertiente, que es la comunión espiritual. Entonces, a este aspecto le vamos a dedicar bastante tiempo porque es importante. No vamos a menos valorar el aspecto humano, pero el aspecto cristiano, el aspecto espiritual es el que más nos interesa. Por otra parte, la vertiente humana enriquece y fortalece la vertiente espiritual y difícilmente tiene la una sin la otra. Cuando existe una buena comunión entre los esposos y en el ámbito familiar, la santificación de la vida conyugal y familiar se consigue por medio del amor, la comprensión, el perdón mutuo y que sentimos los unos por los otros. Sin embargo, en cualquier tipo de comunión es preciso trascender una simple comunión humana, fruto de la convergencia de intereses y de aficiones, para alcanzar la comunión espiritual, que es nuestra obligación como hijos de Dios, renacidos del bautismo. Es decir, no podemos conformarnos solamente por llevarnos bien en la familia, que es la meta de la comunión familiar, comunión humana, sino tenemos que pasar ya a la espiritual, ¿no? Por ejemplo, yo soy padre para mis 3 hijos, pero comparto con ellos el gran don de la filiación divina, que de alguna forma nos convierte los dos en hijos de Dios iguales en derechos y obligaciones frente a Dios. Yo soy su padre, pero yo y los hijos somos iguales ante Dios porque tenemos esa filiación divina, ¿no? Trascender una existencia meramente terrenal y perecedera para alcanzar un unión más perfecto con Dios es el anhelo y meta de todo cristiano, o por lo menos debería serlo, ¿no? Aquí voy a hablar un poco de lo que es la exhortación apostólica del Papa Francisco, que dedica una sección con el nombre de la espiritualidad de la comunión sobrenatural en sus apartados 314 a 316. El Papa Francisco nos habla de la inhabitación divina en el corazón de la persona que viven en gracia, de forma que la Santísima Trinidad está presente en lo que llama el templo de la comunión matrimonial. Luego vamos a insistir mucho en el tema de que esta comunión espiritual es fruto de darnos cuenta de la presencia de Dios en nosotros y en los esposos y en la vida familiar, ¿no? El Santo Padre también reconoce las serias dificultades que afrontan las familias, pero destaca la presencia de Dios en la vida familiar que permite superarlas con esas palabras. Y lo cito textualmente: la presencia del Señor habita en la familia real y concreta, con todos sus sufrimientos, luchas, alegrías e intentos cotidianos. Cuando se vive en familia, y ahí es difícil fingir y mentir. No podemos mostrar una máscara. Si el amor anima esa autenticidad, el Señor reina ahí con su gozo y su paz. Eso es la comunión espiritual de lo que vamos a hablar, ¿no? Ya voy ya. Podemos decir que la comunión familiar espiritual
se apoya sobre todo en el discernimiento de la vocación de los esposos, que consagran su matrimonio para construir el reino de Dios en el mundo y dar testimonio de su fe ante un mundo individualista, materialista y hedonista. Nosotros, Mari Carmen y yo, pues hemos dedicado nuestro matrimonio al reino de Dios, a construcción del reino de Dios. Nuestro carisma particular son los matrimonios y las familias. Con esa comunión espiritual, este afán por buscar la santidad en todo lo que hacen los cónyuges sostiene esa santificación a nivel conyugal y familiar. Con esa comunión espiritual, la familia se abre a los demás y a sus necesidades en lugar de encerrarse en sí misma, obsesionada por sus propios problemas. Un aspecto muy importante de la comunión espiritual en la familia es que se abre a los demás. Las familias, y bueno, lo del tema de los agentes de pastoral familiar se basa principalmente en que nosotros no podemos guardar ese don de la fe y esa vivencia de la fe para nosotros, los matrimonios y las familias, sino tenemos que evangelizar y compartirlo con otros. Es un gozo, es un don gozoso, es una responsabilidad, pero también es un don gozoso que tenemos que compartir con otros. Entonces, aquí vamos a hablar del gran reto de Jesús. Esta frase de Jesús me ha hecho pensar muchísimo. Digo, cuando don Miguel nos pidió que habláramos del tema de la santificación, nos pareció un tema muy interesante, pero bastante novedoso. Luego vinieron a la mente las palabras de Jesús: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esto aparece en Mateo capítulo 5, versículo 48, después de las bienaventuranzas. Y yo me pregunto, ¿nos pide Jesús algo imposible? Siendo pecadores, ¿podemos realmente ser perfectos? ¿Cómo vamos a poner en práctica las palabras de Jesús? Ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Nunca conseguiremos ser perfectos como Dios, pero sí podemos esforzarnos por imitarle en su santidad y promover y profundizar en la santificación, que luego vamos a ver ahora. La santificación tiene un componente místico que nos debe conducir a una mayor unión con Dios a nivel individual, conyugal y familiar. Y la comunión familiar es un camino privilegiado para santificar a nuestros esposos y santificar a nuestros hijos y a los de nuestro entorno. Es decir, una mayor unión con Dios. Ves que todo esto tiene un fuerte componente místico. A mí el misticismo de Santa Teresa de Jesús, de San Juan de la Cruz, siempre me ha intrigado muchísimo. Creo que no sé si fue un papa o alguien que dijo, los cristianos del futuro serán místicos o no serán nada. O sea, no recuerdo quién lo dijo, pero es cierto. Y entonces, en la relación, los demás matrimonios y familias nos tienen que ver de alguna forma como místicos, que nuestro anhelo es estar unidos a Dios. Y esa es la meta hacia la cual tenemos que trabajar. Y esa es la meta de la santificación. Entonces, nosotros, el movimiento Familia Cristiano, espera un momento. Sí, aquí tenemos el logotipo del movimiento Familia Cristiano y refleja esta doble variante, la santificación en el matrimonio. Hay dos anillos, no sé si lo podéis ver aquí, hay una cruz con dos anillos, uno mucho más grande que el otro. Entonces, el anillo pequeño es el amor conyugal, el amor que tienen todos los esposos, aunque no sean cristianos. El anillo más grande es el amor esponsal, y eso es el más importante para nosotros, que es el amor por el que los esposos han consagrado su matrimonio al servicio de Dios en la familia, iglesia y en la sociedad. Esto es el amor esponsal. Yo suelo decir que se suele hablar de los consagrados, cuando don Miguel, sacerdotes religiosos, pero nosotros también somos un matrimonio consagrado. Creo que tenemos que ser matrimonios consagrados y ponernos al servicio de Dios en la familia, iglesia y la sociedad. Eso es nuestro destino, ¿no? Y es la única forma de evangelizar. Si no estamos consagrados al servicio de Dios y nosotros concretamente en el tema de los matrimonios y las familias, pues difícilmente vamos a poder evangelizar. O estamos consagrados a Dios o no lo estamos. Como fruto de esa santidad, los esposos educamos a los hijos en la fe, las virtudes y valores cristianos.
nos apoyamos mutuamente los esposos en el camino hacia la santidad, ya tenemos al prójimo, concretamente las familias necesitadas. Esos son los frutos de la santidad. Educamos a los hijos en la fe, en las virtudes y en los valores, nos apoyamos mutuamente. Mari Carmen y yo no podía ser un buen padre o buen cristiano sin Mari Carmen. Es el instrumento a través del cual Dios me da la gracia para ser buen esposo. O sea que yo debo mi papel como padre cristiano al Espíritu Santo, también a la Iglesia de los Sacramentos y a Mari Carmen. Yo no tengo ningún mérito. No, yo no me siento con un mérito. Me pongo el esfuerzo. Los demás me vienen de esas tres, pues la Iglesia, Dios, la Iglesia y Mari Carmen. ¿Qué es la santificación? Supone, ante todo, un encuentro privilegiado con Dios, porque el Espíritu Santo nos derrama su gracia salvadora y nos ayuda a seguir con nuestro proceso de conversión hacia Dios. Llevamos una vida santa conforme a la misión recibida durante nuestro bautismo. Finalmente se abre el entendimiento para discernir y cumplir su voluntad en todo momento. Por consiguiente, la santificación tiene un elemento místico que nos permite unirnos más estrechamente a Dios y crecer en las tres virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad. Esa unión espiritual es lo que nos permite vivir plenamente las tres virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad. Y para resumir un poco lo que es la santificación, en resumen, la santificación consiste en descubrir, experimentar y concretar esta presencia amorosa y misericordia de Dios en nuestra vida conyugal y familiar y vivirla en el hogar y hacia afuera, de cara a las demás familias y matrimonios. Con la santificación, el mayor Dios experimenta con gozo, agradecimiento y esperanza en el futuro. Eso es fundamental. Hay muchos matrimonios tan desesperados y resulta que esta santificación nos da el amor, percibimos el amor de Dios y hemos de responder con gozo, agradecimiento y esperanza en el futuro. Y también la acción. Por tanto, santificar supone experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Para buscar su voluntad en todo momento y dejar que Él actúe en nosotros. Dios tiene que ser el protagonista principal en nuestra vida conyugal y familiar. Con esta santificación podemos hacer nuestras las palabras de San Pablo. Vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. O para aplicar la vida conyugal y familiar podemos decir, vivimos, pero no somos nosotros los que vivimos, es Cristo quien vive en nosotros. Para mí esto es la quintesencia de lo que es la vida espiritual en el matrimonio. Nosotros no vivimos. Es Cristo el que vive en nosotros. Dios es el protagonismo, Jesucristo es el protagonista de nuestra vida. Miguel, pueden irse a otras cosas. Bien, las metas de la santificación. La santificación tiene por objeto intentar recuperar a través de nuestra vida conyugal y familiar la situación de amor, paz y armonía, confianza y de comunión que existía entre Dios y el hombre y la mujer en el paraíso, tal como se nos ha narrado el libro de Génesis. Nunca conseguiremos volver a esa situación paradisíaca debido al pecado original y nuestros defectos, pero nos corresponde como cristianos construir en nuestra vida terrenal el reino de Dios. Y aunque sea imperfecto, es un anticipo de aquella vida eterna con Dios que confiamos poder gozar con nuestros esposos, hijos y parientes en el cielo. Aquí, entonces, vamos a empezar remontarnos un poco al Génesis. Y a mí este relato del Génesis, el primer pecado, para mí tiene mucha importancia para nosotros los esposos, porque lamentablemente el pecado original se produce en un matrimonio. Es preciso superar las tensiones, el profundo recelo y la falta de armonía que pueden existir entre los esposos y nuestros familiares, como consecuencia del pecado original. Si os fijáis en el relato del primer pecado, la mentira y la culpabilización entre el hombre y la mujer son las consecuencias directas de dicho pecado, como se nos narra en el tercer capítulo del libro de Génesis.
donde dice Dios. El Señor Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Él contestó, oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios lo replicó, ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido el árbol del que te prohibía comer? Adán respondió, la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente sedujo y comí. Aquí está la raíz de todos los conflictos conyugales. ¿Veis? Una situación de total enfrentamiento entre hombre y mujer. Yo a veces imagino que Adán, como estaba intentando quitarse el muerto de encima, podría haber dicho a Dios, oye, la culpa la tienes tú por no haberme dado otra mujer, ¿no? Porque podría haber dicho, oye, la mujer es culpable, o sea, cada uno echando la culpa. Aquí tenemos el problema del pecado y nuestros propios defectos, el mal que sedujo en el mundo, ¿no? Y que seguimos padeciendo, ¿no? Claro, como esposos debemos reafirmar como esposos el egoísmo es un obstáculo tan grande como lo fue en la época de Adán y Eva. No tenemos la serpiente para tentarnos, pero sí tenemos la terrible tentación de nuestro egoísmo que es tan destructivo como la serpiente. Nuestra misión es intentar recuperar para nuestro hogar y entorno el amor, la confianza y la armonía propios del paraíso perdido. Para muchos les sonará como una utopía. ¿Cómo vamos a recuperar lo que perdimos en el paraíso? Pero tenemos que trabajar por ello. Tenemos que intentar, en eso consiste el reino de Dios, intentar recuperar esta situación de felicidad, de armonía que existió en el paraíso. Aunque no lo vamos a alcanzar en este mundo, pero tenemos que trabajar por ello y intentar implementarlo en este mundo. Con la familia, con los hijos, las esposas, los hijos. Siempre cuando estoy con Mari Carmen y con los hijos, sobre todo, digo, tengo que evitar lo que pasó en el jardín de Edén. Tengo que hacer la voluntad de Dios y hacer lo que Él quiere para el bien de Mari Carmen y de los hijos, ¿no? Bien, para nosotros es una tarea que nos ilusiona, aunque no lo alcanzaremos del todo, ¿no? Hay que santificar la vida conyugal y familiar en nuestro matrimonio, familia y entorno. Los 5 pilares de la santificación, muy importante, son la recepción de los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, la oración individual, conyugal y familiar, la lectura de la Sagrada Familia, la formación en la fe y la caridad al prójimo. Es decir, la vida espiritual, conyugal y familiar tiene estos 5 pilares. Explicamos cada uno de ellos con detalle en nuestro libro sobre la espiritualidad. Hablar de ellos ahora, pues, nos llevaría bastante tiempo. Además, es un libro muy gordo, a que no vamos a entrar en detalles. Pero ¿y cuál es el objeto de todo esto? Pues, como dijo Jesús en Mateo 22, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es nuestra seña de identidad como cristianos. La santificación ha de empezar necesariamente por los cónyuges, para que podamos ayudar a que se santifiquen los demás. El día de nuestra boda establecemos una alianza con Dios al intercambiar los votos matrimoniales y consagrar nuestra unión matrimonial a la voluntad divina, para colaborar en la obra creadora de Dios. Los nuevos cónyuges se convierten así en un pequeño pueblo para Dios, quien derrama su gracia sobre ellos para sostenerles y conducirles hacia su pleno desarrollo humano y espiritual como esposos y padres. Los esposos debemos reafirmar esa santa alianza con Dios todos los días, volviendo a casarnos espiritualmente. No podemos hacerlo sacramentalmente, ya lo hicimos en nuestra boda, pero tenemos que hacerlo espiritualmente. Dicha alianza constituye el núcleo esencial de nuestra espiritualidad conyugal, por lo que nos esforzamos en vivir nuestro matrimonio según los planes de Dios. Los esposos vamos profundizando nuestro amor matrimonial a sentirnos más unidos y cuidados por Dios, que es el primer paso en el camino hacia la auténtica santidad conyugal. Y quería comentar algo que yo hago todos los días. Cada mañana rezo el laudes de la liturgia de las horas, el laudes y la noche vísperas. Y lo que hago después de rezar laudes, y invito a todos a hacerlo, renuevo los votos que hice en el día de la boda,
que son la indisolubilidad, la exclusividad y la unidad. Es decir, pido fuerza a Dios para vivir estos 3 votos. Yo suelo decir que los consagrados religiosos tienen 3 votos. Yo siempre digo, los matrimonios los ganamos porque tenemos 4 votos. Porque aparte de estos 3 tenemos la apertura de la vida. Claro, yo no pido a Dios que me dé fuerza para este 4º voto, porque ya no vamos a tener más hijos, probablemente, ¿no? Entonces, pues, pido fuerza siempre para vivir esos 3 votos. Además, vuelvo a pedir la gracia de Dios para amar más a mi esposa y discernir y cumplir la voluntad divina, ¿no? Los esposos sabemos que el camino a santificación a nivel conyugal requiere una espiritualidad conyugal y familiar que explicamos en nuestro libro. Los esposos debemos aprovechar todas las circunstancias de la vida diaria, por muy insignificantes que parezcan, para crecer en santidad. La santidad, como comentamos en el libro, es la meta. Nunca seremos auténticamente santos, pero tenemos que trabajar para ir acercándonos a esa santidad que nos pide Dios, ¿no? Por eso requiere una intensa experiencia de Dios, una espiritualidad profunda en todos los aspectos de la vida y el deseo de anteponer la voluntad divina a la nuestra. Yo siempre en el matrimonio digo, Señor, ¿qué quieres que haga en este momento? Incluso en momentos de dificultades, puede ser a nivel conyugal, a nivel familiar, siempre le pido la fuerza de Dios para que tome la decisión acertada. Nuestro proyecto de vida espiritual a nivel conyugal y familiar ha sido consolidándose a lo largo de los 46 años que llevamos casados. Esa comunión espiritual se ha manifestado de muy diversas maneras, desde los cuidados que hemos prestado a los padres de Mari Carmen cuando eran mayores, que fue también un momento que tuvimos que poner en práctica esa espiritualidad conyugal, hasta la educación en virtudes y valores cristianos que hemos inculcado a los hijos y luego la ayuda a otras familias en sus necesidades. Es decir, este proyecto de vida conyugal espiritual lo hemos ido desarrollando según las necesidades. Y para terminar, porque creo que me va pasando el tiempo, al tratarse de una experiencia compartida por los 2 esposos en todos los aspectos de la vida conyugal y familiar, contamos también con la garantía de este mutuo apoyo y estímulo en la vivencia de la fe que hace posible cuando nosotros flaquea, que todos lo flaqueamos, y sienta la necesidad de apoyo y disponga del estímulo y del testimonio de la otra persona con lo que comparte su vida. Mari Carmen es fundamental para mi vida espiritual. No obstante, es preciso respetar los tiempos y formas en los que cada esposo realiza su proceso de santificación en función de su propia fe y relación personal con Dios. A lo largo de 46 años, nuestra vida, proyecto de vida espiritual, conyugal, se ha ido convergiendo paulatinamente. Eso no quiere decir que Mari Carmen tenga sus propios metas, sus propias ideas, conceptos. Como ves, yo soy muy teórico. Mari Carmen, gracias a Dios, es más práctico, nos complementamos. Donde yo soy muy teórico, es muy práctico. Entonces, a veces nosotros tenemos diferentes formas de concebir la fe. Nuestra experiencia de Dios es única. Yo he experimentado a Dios de forma diferente a Mari Carmen. Ella también. Cada uno de vosotros habéis experimentado a Dios de diferente forma. Cada uno tenemos una forma diferente de ver a Dios. Yo, por ejemplo, tengo una relación muy fuerte con Dios con Dios Padre desde los 7 años, que tuve una experiencia mística con Dios. Y entonces esta experiencia mística que tuve a esa edad, pues me ha marcado toda mi vida como cristiano. Es el fundamento de mi vida. Gracias a Mari Carmen y los sacramentos y la iglesia y todo lo que he recibido por ella, he ido creciendo. Yo creo que lo que voy a hacer es dejar paso a Mari Carmen. Sí, además Laura. Iba a hablar un poco de la santificación de los hijos, pero lo que tiene que decir Mari Carmen es muy importante y no quiero. Porque me dice, tú siempre tienes la culpa de cuando hablas de estos temas, me emociono y me enrollo de forma imperdonable. Yo lo siento, pero resulta que... Yo un poco voy a decir casi lo que has dicho tú. Bueno... Ahora va a hablar la voz de la sensatez y la prudencia. No. Bueno, que digo, en poco digo casi lo que ha dicho él en tanto tiempo. Bueno, si tú lo has dicho, que hemos tenido la suerte de vivir los 2 la misma fe, aun siendo de países distintos. Yo cuando me conocí en Arroniz, llegó él a pasar unos días
un fin de semana de fiestas, sabía que era un americano, pero bueno, hemos tenido la suerte de haber nacido los dos en familias cristianas y compartir la misma fe. Eso yo creo que Dios intervino para juntarnos de alguna forma. Entonces eso nos ha venido muy bien para compartir nuestras vivencias de fe y apoyarnos en el camino de esta vida. Compartir nuestras vivencias de fe bien, porque cuando hemos ido a cursillos o a charlas de sacerdotes, pues es una suerte que llegues a casa y estés cenando y que decíamos, oye, ¿te has fijado ese salmo? ¿Qué nos ha estado diciendo este sacerdote? ¡Qué maravilla! Y esta otra cosa, pues es una suerte que podamos compartir eso. Otros pueden compartir una película de cine, pero los que compartimos la misma fe y seguimos en ello, pues compartir esto es pues muy bonito, disfrutas y te ayudas, ¿no? Luego le digo que a veces hace falta un tiempo, por lo menos me ha hecho falta a mí, para darme cuenta de lo verdaderamente valioso de la vida. Porque he tardado tiempo en darme cuenta que es una suerte ser cristiano. Es una suerte para mí. Y yo a los críos de catequesis les he llegado a decir, pero qué suerte tenéis, ¿cuántos quieren vuestros padres que os traen aquí para que conozcáis a Jesucristo, que os va a acompañar siempre, que es nuestro hermano mayor? No sé si lo digo bien, bueno, pero le digo que es nuestro hermano mayor que nos va a acompañar y digo, qué suerte que seamos cristianos, porque esto nos ayuda mucho a vivir. Y luego, cuando alguien me dijo, hablas de tu historia personal, pero ya conoces tu historia de fe. Y digo, pues tampoco me había parado a pensar tanto en mi historia de fe, de cómo en el pueblo haces la primera comunión, cómo parece que estás como muy cerca de Dios, cómo luego tienes tus picos, tus bajadas, tus mesetas. Y entonces es interesante el ver cómo era entonces, cómo estoy ahora, ¿no? Y luego la forma en que me relacionaba y en que me relaciono ahora con Dios, que ha ido madurando, desde luego. Como madre y como esposa, pues he hecho lo mejor que he sabido, seguro que con bastantes fallos. Pero sin duda es Dios que me está modelando. Ahora me doy cuenta, cuando iba actuando, digo, pues yo creo, Señor, que estabas ahí. Y me está enseñando, Dios es el que me está enseñando a ser persona y a encontrarme conmigo misma. Y oigo lo que oía un sacerdote franciscano. Solo Dios nos enseña a ser lo que ya somos, personas. Y desde luego que si mi relación con Dios es más fluida, me es más fácil hablar de Él, que a veces en esta vida que llevamos pues no es fácil. Estás tomándote un café y ves que la gente pasa y que no hacen referencia a Dios, que a veces dices, bueno, me voy a misa, pero ves que los otros pues no te acompañan. En el pueblo, digo, y aquí pues imagino que pues, pasará lo mismo. Por eso digo que si mi relación es más fluida, si me relaciono con Él, hablar de Él me es más fácil. Y me es más fácil acompañar a quien me necesita. A mi esposo, pues a un amigo, a una amiga ahora que se le acaba de morir su marido. Procuro meter a Dios cuando tienes oportunidad. Y acompañar al que me pueda necesitar. Y lo que hago todos los días, pues le digo, ponerme en manos de Dios, tal como soy, con mi fragilidad, con mi pecado, con mi obrar tan imperfecto, pero le dejo a Dios que me vaya purificando. Bien. Esto es mi poquito aportación, que yo creo que a veces pues sigue un poco lo que tú en grandes cosas has dicho. ¿Ves? Como dice mejor que yo, ¿eh? Mejor que yo, tú no. Bueno, yo como tenemos unos minutos antes, creo que antes de las preguntas, hay un tema que no había tiempo para comentar, que es el tema de la evangelización. Tenemos uno de las metas de la santificación es la evangelización. Evangelizar hoy a las familias y los matrimonios no es nada fácil.
lo sabemos. Pero yo creo que en primer lugar tenemos la fuerza de Dios. Y la fuerza de Dios en nosotros que nos santificamos y eso nos permite llevar una vida conforme a la voluntad divina, conforme a todo lo que hemos recibido de Dios. Y hoy día el ejemplo de matrimonios santos o familias santas es el mejor mensaje que necesita el mundo para devolverles la esperanza. Y yo os quería compartir una pequeña cosa que yo hago muy a menudo para evangelizar, cosa muy sencilla. Cuando alguien me comenta que ha muerto un pariente o que está enfermo, siempre les digo que les voy a encomendar. Digo, oye, pues a esa persona, pariente que haya muerto o que esté enfermo, o la misma persona que esté enfermo, digo, pues yo te voy a encomendar. Y os quiero decir que llevo años haciéndolo y algunos de ellos, las personas a las que me he dirigido, son personas alejadas de la fe. Y nadie jamás me ha dicho que no rezara por ellos. Una experiencia curiosa. Nadie me ha dicho, oye, yo no soy creyente, no soy de la iglesia, no reces por esa persona. Nadie jamás me lo ha dicho. Y concretamente el otro día había un vecino que creo que no va a misa nunca o raramente y le dije, bueno, me comentó que su mujer estaba enferma y entonces le dije, bueno, le encomendaré mis oraciones y me miró y me dice, y yo también, no me dejes fuera tus oraciones. O sea, quiero decir que hoy día, aunque vemos los medios de comunicación y lo que está pasando, el alejamiento de la fe, bueno, los sacerdotes lo pasan peor que nadie, ¿no? Que muchas iglesias están vaciando de feligreses, hay una especie de increencia y pasividad. Yo creo que hay una especie de resquicio, hay una necesidad de Dios que no pude comentar aquí, pero yo, si tenéis el gusto de leer el Salmo 63, los que hacéis la liturgia de las horas, se hace muy a menudo, que dice, oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Y digo, esas familias tienen una gran necesidad de ver el testimonio de lo que dicha santificación en nuestra vida conyugal o familiar ha supuesto para nosotros. ¿Cuáles son los frutos de la santificación, no? Eso no quiere decir que somos mejores que los demás. Yo no me pongo a juzgar. Yo igual soy más pecador que el que no va a misa. Solo Dios lo puede decir. Yo no puedo juzgar a nadie. Pero lo que puedo decir, yo lo que quiero demostrar al mundo y que todo el mundo sepa es la fuerza de Dios en mí. Si yo fallo, si yo no soy el marido o el esposo o el pariente que debe ser, la culpa no es Dios. Es mi culpa, es el pecado que existe en mí que no me he hecho capaz de responder adecuadamente a lo que Dios me ha dado. Y por último, pues eso, comentar que la santificación es un don de Dios. No es algo, nosotros no podemos decir, hoy qué bueno soy, qué buen esposo, qué buen marido, qué buen padre de familia o madre o esposa. Eso no es cuestión de jactarse, decir, yo soy mejor que este que no va a misa. Lo que la santificación es algo que es un don, es algo que tenemos que cultivar igual que la fe y es algo que tenemos que compartir con otras familias que tienen mucha necesidad de nuestro ejemplo. Bueno, pues son las 11. Si quieres, abrimos. Les damos un aplauso primero. ¿Qué tal? ¿Qué tal eso? Muchas gracias, Mari Carmen y Robert. Tenemos ahora 10 minutos antes del primer descanso, por si queremos hacerles alguna pregunta. Y empiezo yo. Encantado. Vale, o sea, cuando hablas eso de, hoy se habla, ¿no?, de santificación en el matrimonio, santificación en la vida conyugal, no sé, pues uno piensa, pues eso, el matrimonio yendo a la Eucaristía o el matrimonio, pues igual rezando el rosario, ¿no? Pero pienso, por ejemplo, en un momento crítico, ¿no?, que suelen tener las familias, el momento de las cenas, baños, no sé, pues los que tenéis ahí en esas edades, ¿no?, que es un momento de vida familiar, ¿no? Quizás uno de los dos igual está tentado de escaparse todavía a misa de 8 o a misa de 9 para santificarse, pero entonces digo, ¿cómo se santifica un matrimonio en el momento de la cena y de los baños? Digo, ¿es un momento de santidad o no? Por supuesto.
Bueno, voy a responder luego, tú que eres más sensata, luego. Todo, creo que esto, los baños, las comidas, bueno, nosotros tenemos 3 chicos y entonces hemos vivido todo esto con creces, ¿no? Y luego la adolescencia, las novias, todo un largo, etcétera. Pero lo que me ha ayudado, bueno, lógicamente en esos momentos, las comidas, las cenas, está el amor paternal o maternal, ¿no? Que luego te empuja mucho a cuidar de ellos y armarse de paciencia en esos momentos. Pero además de ello, que todos los matrimonios tienen este don del amor maternal y paternal. Nosotros no podemos pensar que por ser cristianos son los únicos que amamos. El amor de Dios está puesto en el corazón de todos, aunque no sean cristianos. O sea, un budista, un maometano, un judío, etcétera, etcétera, un hindú, puede amar con la misma intensidad que un cristiano. Eso no es, yo suelo decir a la gente, el amor no es un monopolio de los cristianos, es de todos. Lo que pasa es que tenemos la fuerza de Jesucristo, la fuerza de Dios en nosotros. Entonces, volviendo a tu tema, cuando llegamos al momento de afrontar esas situaciones diarias, yo siempre digo, Señor, estoy contento de tener que lidiar con los hijos. O sea, esas situaciones difíciles lo veo como una oportunidad para crecer en la santidad y porque me doy cuenta de que los hijos son un gran don de Dios. Yo no creo que haya ninguna situación en que nosotros hemos tenido mucha suerte con nuestros hijos, igual por la santidad que hemos vivido en casa. Pero yo creo que los padres que tienen dificultades, en primer lugar, hay que tener 3 actitudes. En primer lugar, confiar en Dios. O sea, que Dios nunca nos deja abandonados. La gracia que nos viene por el sacramento del matrimonio no solamente es para la vida conyugal, sino la vida familiar. Dios nunca nos deja plantados. Siempre está con nosotros. Y luego paciencia, porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Y a veces nosotros solemos ver que hay hijos que han abandonado la fe, etcétera, y le decimos, bueno, nosotros no hemos tenido ese problema con nuestros hijos. Gracias a Dios, pues se han casado por la iglesia, aunque no va a misa, pero hay que respetar los tiempos de Dios. Y luego fundamental la oración. La oración, oración, oración. Es que el problema de los cristianos es que no oramos, no rezamos. No, bueno, no voy a generalizar, hay muchos que sí, pero yo creo que falta hoy día, tú hablabas de la Eucaristía y tal, pero la oración intensa del hombre o la mujer es fundamental. Tenemos que fomentar mucho más la oración. Bueno, luego vais a hablar de testimonios, pero yo a veces cuando estoy hablando con cristianos en la iglesia y tal, y digo, yo nunca hablan de la oración. Nunca hablan, o sea, la oración está ausente en nuestra vida muchas veces. Y no me refiero, o sea, tenemos que distinguir entre la práctica religiosa, que era misa, recibir los sacramentos, y luego es nuestra vida espiritual interior, que tenemos que fomentar a través de la oración. Porque si no, ya hay gente que yo les oigo decir, voy a escuchar misa, oír misa. Voy a oír misa, digo, oír misa, que vas al cine. No, tienes que participar, pero eso porque llevas una intensa vida espiritual. Bueno, he hablado demasiado, Maricarmen. Tú que has lidiado mucho con los hijos, ¿sabes? Bueno, yo lo que he dicho antes, que mi relación con Dios no ha sido siempre igual. Sí que he tenido presente a Dios, a Jesucristo, pero no era de la misma forma. Ahora lo que digo a veces en situaciones así, digo yo, pues ponernos en manos de Dios, que a veces estar deprisa y, bueno, con mis padres me tocó también mayores y atenderlos, pero era más consciente y decía Dios, me vas a acompañar y decir, en ti confío y voy a hacer lo mejor que pueda. Y esas pequeñas charlicas que puedas tener con Dios, o sea, digo, no una oración profunda porque a veces es difícil, bueno, igual es que la aparcamos, porque digo, para tiempos para comer ya tenemos, o sea, que para rezar también los tendríamos. Pues pequeñas oraciones a Dios para seguir relacionándonos y decirnos, pues en tus manos estoy, aquí estamos, voy a hacer lo mejor que pueda, hoy lo he hecho mal. Y así, y que Dios nos vaya modelando y guiando. Bueno, nosotros, como digo, llevamos 46 años de matrimonio y yo solamente me acuerdo lo bueno, lo malo, no me acuerdo para nada.
Bueno, es mejor. ¿Verdad? Igual es Dios que hace que oyes. Igual es Dios, porque Dios me ha hecho decir, Robin, tú has hecho lo mejor, has vivido esa vida interior fuerte, unida conmigo, y Dios, como Dios siempre ha estado presente en mi vida en todo momento, pues digo, Señor, ofrezco todo lo que he hecho por ti, lo pongo en tus manos. Y volviendo al tema de los baños y las comidas, yo creo que mejor podemos decir, Señor, este hijo que no quiere comer o no quiere bañarse, la hija y tal, te lo ofrezco. Además, a mí los son tuyos, perdón. Hay una pregunta por ahí. ¿Dónde? Yo primero, muchas gracias. La verdad es que he disfrutado mucho escuchándolos y me gustaría que nos dierais algún tipo, cuando tienes unos cuantos hijos y algunos, los mayores se van haciendo mayores, cuando son muy chiquiticos es muy fácil ir a la misa y todos a misa. Pero cuando de repente pues ya hay niños más mayores que lo que es la comunión espiritual en casa, pues rezar el rosario juntos, ¿vale? Pero ¿cómo compaginar? Pues que haya una comunión espiritual también con la libertad de esos hijos que a veces ya han cumplido más de 18 años, de también tener su propio ritmo y su propia proceso de unión con Dios. Sí. Desde la sala preguntan cómo compaginar pues, esa comunión espiritual que tiene que haber entre los miembros del hogar con la libertad ¿no? propia pues, de los hijos que ya van haciéndose pues, adultos, ¿no? Jóvenes. Entonces... Es que claro, como dices, rezar un rosario, yo nunca, ¿verdad? Un rosario con un hijo de esta edad, pues me parece, igual algunos tienen la suerte y lo hacen, ¿eh? Pero igual pues frases sencillas, ¿no? Meter un poco a Jesucristo, a Dios, que vean que para ti Jesucristo es alguien muy importante en tu vida, eso lo veo yo más práctico que igual rezar un rosario, ¿eh? Pero el decir que vean que lo que se te ocurra entonces, ¿eh? de Dios o de Jesucristo, meterlo así, y que vean que, para mí, que vean que Jesucristo es alguien que a ti te interesa. Porque si ven que al que tú pasas de Jesucristo, de Dios, yo creo que pues muchos hijos van a pasar, porque si a un hijo le gusta el fútbol, es que han visto que su padre está muy interesado en fútbol. O puede ocurrir que no, ¿verdad? A mí me parece que puede ser así. Pero no grandes, digo, un rosario que a lo mejor hasta yo a veces digo, ay, Dios mío, si ya me he ido de lo que estaba pensando. Igual alguna oración sencilla o la bendición de la mesa. Yo aprovecho cuando estoy con amigos de fuera que sé que no van a misa, entonces les doy gracias a Dios y digo, oye, gracias te doy porque tengo la oportunidad de estar con estos amigos tan majos, Señor, gracias te doy. Pues para que cositas así, que se nos ocurran, que tengamos un poco la imaginación. Bueno, yo, en consonancia con lo que ha dicho Maikam, es una excelente pregunta. Yo creo que respetar los tiempos de los hijos, pero lo que ha dicho Maikam es muy importante. Si los hijos ven que Dios es importante para ti, que Dios está presente en la vida familiar conyugal, hay que descubrir la presencia de Dios en nuestra vida conyugal y familiar. Eso es fundamental. Aunque a veces no lo entendemos. A veces digo, Dios, ¿por qué? ¿Qué estás haciendo conmigo? A veces me enfado con Él. Yo soy de la adoración eucarística perpetua y a veces antes me iba un poco enfadado. Digo, oye, ¿qué me estás haciendo? ¿Por qué me ibas por este camino? ¿Por qué yo quiero ir por ahí y tú me llevas por ahí? Luego si Él siempre tiene razón, yo no. Pero quiero decir, y los hijos tienen sus propios tiempos, ¿eh? Pero os puedo asegurar, nuestro hijo mayor ya tiene 41 años, el más pequeño 36, y todo lo que hemos sembrado, Maricán y yo, ha quedado ahí. Y te sorprendes cuando ya llegas, ya tengo 69 años, ya mayorcito ya, te sorprendes después de todo lo que ha quedado, de todo el pozo que ha quedado ahí, de toda esa vivencia de la fe en familia. Pero hay que empezarlo desde pronto. Recuerdo que tú rezabas siempre el Jesucito de mi vida cuando los niños iban a la cama. Luego Mari Carmen y yo también somos muy devotos de la Virgen de Mendía de Aroni, de mucha honra, y resulta que, bueno, siempre tenemos una imagen de la Virgen y decimos, digamos, la Virgen de Mendía que te cuide. Es decir, te vas metiendo estas cosas a los hijos que luego, claro, depende mucho de con quién, si se juntan con del novio o novia que tengo.
que tengan, ¿no? Porque a veces el novio o la novia le pueden llevar por otro camino, pero siempre queda ese pozo ahí, yo creo, de vivencia. Pozo, gracias. Mira, hasta me corrige el español, qué maravilloso. Para eso son los cónyuges, ¿eh? Bueno, José María. Me gustaría que pudierais hablar algo de vuestra experiencia en el movimiento familiar cristiano, es decir, con otros matrimonios, ¿qué ha supuesto el caminar la ayuda de otras familias en vuestra familia? Habéis hablado de vuestra familia interna, de la relación con el Señor, la parroquia. ¿Qué ayuda ha supuesto caminar con otras familias? Desde la sala preguntan eso, ¿qué ha supuesto para el matrimonio de Mari Carmen y Robert el caminar ayudados con otros matrimonios, con otras familias? Bueno, es fundamental. Nosotros llevamos 15 años en el movimiento familiar cristiano. Con anterioridad habíamos estado con otras familias, hemos llevado a familias necesitadas, le apoyamos también. Yo, en primer lugar, lo que te enriquece, te das cuenta de las maravillas de Dios. Quiero decir que las familias somos una fuente de riqueza impresionante. Se ve, yo creo que las familias somos el mejor signo de la belleza de la obra creadora de Dios. Porque ves tantas familias, matrimonios tan diversos, con puntos de vista diferentes, y sin embargo lo que nos enriquecemos. Lógicamente, andar con otras familias, como hemos hecho con el movimiento familiar cristiano, te permite ayudar y ver los problemas desde otro punto de vista, nos enriquecemos. Y porque hoy día uno de los mayores problemas que tienen los matrimonios en crisis es que se sienten abandonadas, las familias, se sienten solas. No hay nada peor que un matrimonio, una familia que se siente abandonado a su suerte. Dice, ¿dónde voy a ir? ¿Con quién puedo hablar? Hay una familia o matrimonio de confianza en el que puede compartir mis experiencias. En el movimiento familiar cristiano dedicamos mucha atención al tema de la educación de los hijos en la fe. Es nuestro carisma especial. Somos un movimiento familiarista, sobre todo, no ignoramos la parte conyugal, que es fundamental, pero también el tema familiar. ¿Cómo educar a los hijos en la fe? Como he preguntado muy bien ahí. Es uno de los mayores retos que tenemos. Bueno, yo podría hablar horas y horas, pero ¿qué vamos a hacer con las redes sociales? Los hijos, los mensajes que están recibiendo, las locuras que están viendo, la pornografía, todos los mensajes. La verdad que yo rezo mucho para los matrimonios jóvenes que tienen hijos, porque realmente lo tienen difícil con las redes sociales. En el libro comentamos que cuando nuestros hijos eran pequeños, sabíamos con quiénes andaban, porque andaban con los hijos del colegio. Fue gracias antes del internet y todo esto. Pero los padres hoy día que tienen hijos pequeños enganchados literalmente a las redes sociales con YouTube y Facebook, lo que están viendo los famosos influencers y tal, es que realmente tiene un reto difícil, pero más necesario que nunca, sí, un minuto, más necesario que nunca que tenemos que trabajar con las familias, sobre todo en la educación de los hijos. Sí, pues como has dicho, que es muy importante que nos apoyemos unos a otros. O estemos en grupos, yo en el Corazón de Jesús, estamos en un grupo también de pequeña comunidad, que compartes tu fe, tu día a día, tus alegrías, tus problemas, pero que sí necesitamos apoyarnos y animarnos. Y yo creo que es que Dios nos hizo así, para que vivamos en grupo. O sea, no estamos hechos para ir con individualistas ni nada, es que nos ha creado así, y necesitamos unos de otros. Y qué mejor, pues el grupo que sea o movimiento que sea, pero yo lo veo importante, que nos apoyemos y que caminemos juntos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Mari Carmen y Robert. Bueno, gracias por testimonio. Y gracias por vuestra paciencia.